Muchas gracias, sean todos bienvenidos, la gracia de Dios con cada uno. Les mando un fuerte abrazo a la distancia a todos. Gracias nuevamente y que podamos estar juntos en unidad compartiendo de la palabra de Dios. Aleluya. Voy a pedirle a los hermanos que no tienen su cámara prendida, que puedan prenderla. Recuerden que a los hermanos que tengan su cámara prendida es a los que les daremos participación en la lectura bíblica. Les recuerdo igualmente que es necesario que puedan anotar su nombre y su ciudad y su país en el chat del grupo de aquí de este curso, en el chat del curso, para poder llevar asistencia para cuando terminemos el curso dar los respectivos diplomas a cada uno de ustedes. Bueno, gloria al Señor. Igualmente recuerden al final las preguntas, con toda confianza, que puedan expresarlas, que puedan hacerlas para resolverlas, tanto del tema, y si hay alguna otra pregunta bíblica respecto a algo que leyó en la semana, también lo podemos resolver con todo el corazón. Igualmente, si no están en el grupo de Ovejitas Online, es importante que se pongan en contacto con nosotros, porque ahí trato de mandar una mayor información, mayores mensajes para bendecirles. Igualmente trato de mandar 2 o 3 por semana personales, dirigido a cada uno de ustedes, una palabra que Dios nos dé. Igualmente el día de mañana No se escucha. Pastor, no se escucha nada. sí estoy tratando de resolver el sonido. Denme un momento. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias por notificarme. De inmediato, si hay algún problema con el sonido, háganmelo saber para tratar de corregirlo de inmediato. Gloria al Señor. Bueno, estábamos dando los avisos generales, que ya los conocen. Les espero mañana a las 10 de la mañana en la reunión general que es para ustedes. Para los diferentes países, nuestros diferentes hermanos que nos acompañan de las naciones. Hoy aquí en México son ahorita 4:25 de la tarde, más o menos hagan el conversor de horario, mañana a las 10 de la mañana. Por ejemplo, en Argentina, pues son 2 horas más, son a las 12 del día la reunión.
¿verdad? Y así en los diferentes países. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a comenzar, amados, sin mayor preámbulo, y vamos a hablar ahora de un nuevo tema que es muy importante que nosotros sigamos aprendiendo. El tema que vamos a aprender o que vamos a comenzar a estudiar hoy es la ley. Gloria al Señor. La ley es el tema que hoy comenzamos. Y vamos a lo largo del estudio, quitar algunas ideas que no son muy correctas, que no son muy bíblicas. Y un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la importancia de conocer los pactos, la importancia de conocer lo que Dios dice. Miren, en la semana recibí la llamada de un buen amigo donde me pedía que hiciera un análisis respecto a un estudio bíblico, un curso teológico que se dio en algunas partes del mundo, referente a los rollos del Mar Muerto. Entonces, yo vi la conferencia, solamente una, y me doy cuenta que tenía el sentido de judaizar a la iglesia, volver a tradiciones judías, desvirtuando de la realidad de la gracia, desvirtuando de la realidad de la dispensación a la que nos corresponde a nosotros. Y esto no es otra cosa, amados, más que la falta de estudio verdadero de los pactos. Entonces, a través del estudio de la ley, vamos a poder comprender aspectos en extremo trascendentes para que nosotros podamos saber qué aspectos competen a la iglesia, qué aspectos no competen a la iglesia. Por ejemplo, si la iglesia debe de guardar el sábado, si es sí, ¿por qué sí? Si es no, ¿por qué no? ¿Verdad? Y demás ideas de esta manera. ¿Para qué, amados? Porque la Biblia dice, para que tú y yo no seamos llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que usando la astucia tratan de desviar de la verdad a través de filosofías huecas. Y lo que nos va a dar el margen es la palabra. Lo que nos va a dar la dirección es la Biblia. Y ahí es donde tú y yo tenemos que estar con todo el corazón, muy apercibidos para poder caminar en las maneras correctas. Gloria al Señor. Bueno, como tú y yo sabemos, Moisés escribió el Pentateuco. Moisés escribió los primeros 5 libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, mediante el cual el hombre tuvo por primera vez un registro escrito, amados, tuvo por primera vez un registro escrito de la era de los patriarcas, porque hasta Moisés se contaban de generación en generación de una manera parlante, no había algo escrito, y de la manera en que Dios se relacionó con cada uno de los 7 patriarcas que ya hemos platicado. En este libro, en este Pentateuco, incluye el libro de la ley, y Dios estableció la nueva manera de revelarse al hombre mediante la palabra escrita. Por lo tanto, es una dispensación, y esto es muy importante que puedas anotarlo, la era de la ley, la dispensación de la ley, es una dispensación basada en la palabra y para manifestar la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Esto es muy importante que podamos comprender que es una dispensación basada en la palabra y para manifestar la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Bueno, tenemos que ir a la historia de Israel para hablar de la ley. Tenemos que ir a la historia de Israel para hablar de esta dispensación de la ley. Y podemos ver con claridad, amados, que esta dispensación está dividida en 4 etapas perfectamente definidas en la palabra de Dios y que a su vez van a prefigurar las 4 dimensiones del propósito de Dios. ¿Cuáles son las 4 dimensiones del propósito de Dios? Bueno, las voy a anotar aquí para que puedan quedar claras. Gloria al Señor. Las 4 dimensiones de propósito de Dios. Número 1, anchura. Número 2,
Ay, perdón. Número 1, anchura. Número 2, longitud. Número 3, profundidad. Y número 4, finalmente, altura. Gloria al Señor. Y vamos a ver a través de la historia los intentos vanos del hombre pecador para alcanzar este propósito de Dios para el pueblo mediante su capacidad natural, mediante su capacidad humana. Gloria al Señor. Bueno, ok. Vamos adelante, gloria al Señor. Ahora, voy a anotar de una vez el primer subtítulo. Aquí. El primer subtítulo que vamos a estudiar como inciso A, para ir a un orden metodológico, vamos a ver la salida de Egipto y su peregrinaje por los desiertos. Por ahí estoy compartiendo una serie de los desiertos. Son 12 desiertos por el cual cruzó Israel y apenas voy, si no me equivoco, en la parte 40 y vamos en 4 desiertos, ¿verdad? Quizás lleguemos a 120 o más estudios respecto a los 12 desiertos. Gloria al Señor. Amados, un aspecto muy importante que tú y yo tenemos que tomar en cuenta es que las 10 plagas sobre Egipto para juzgar a los dioses egipcios es un tipo de nuestra redención. Notemos esto. Egipto es figura del mundo. Bueno, voy a borrar esto que anoté para aquí hacer las anotaciones. Y Egipto va a ser igual o un tipo del mundo. Gloria al Señor, ¿ok? El faraón va a prefigurar al diablo. Los dioses egipcios van a prefigurar a los demonios. Estos, recuerden, esos dioses que son los demonios que ejercen sus principados y potestades sobre el mundo. Y finalmente, el Cordero Pascual va a tipificar a Cristo y su sacrificio para nuestra redención. Ahí está. Okay, esos 4 elementos los vamos a ver en la salida de Egipto. Amén. Egipto va a tipificar el mundo, Faraón va a tipificar al enemigo, los dioses falsos van a tipificar a los demonios y el Cordero Pascual va a tipificar proféticamente a Cristo y su sacrificio total, absoluto para nuestra redención. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, por favor, y vamos a ver un aspecto. Ok, Éxodo 4, 21 al 23, 4, 21 al 23, y después vamos a leer Éxodo 7, 1 al 7, Y vamos a ver aquí donde Dios envía a Moisés a liberar al pueblo. Gloria al Señor. ¿Okay?
Gloria al Señor. Ok, bueno. Vamos a la Biblia, por favor. Éxodo, capítulo 4. Y voy a pedirle, por favor, a la hermana Yolanda Ramírez, si puede leerlo. Éxodo, capítulo 4, versículo 21 al 23. Buenas tardes, bendecidos. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Fíjense que aquí podemos ver que es la única referencia en todo el Antiguo Testamento donde Dios se refiere al pueblo de Israel como sus hijos. Es la única, no hay otra. Cuando va a rescatarlos del lazo cazador cautivo del pueblo de Israel. Voy a pedirle al hermano Miguel Vázquez, hermano, está por ahí, Éxodo 7, 1 al 7, por favor. Yo quiero que noten esto, amados. Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo mediante los juicios, gloria al Señor, mediante los juicios sobre los dioses egipcios. Desde el principio le anticipa a Faraón cuál será la plaga final de la muerte de sus primogénitos. Yo quiero que noten varias situaciones aquí. La primera es que Dios le advierte a Moisés que Faraón se resistiría. Dios le advierte a Faraón cuál sería la última plaga a través de su palabra, y vamos a notar, que eso sería objeto de otro estudio, cómo cada una de las 10 plagas, amados, destruyen por completo el poder de cada uno de los 10 dioses egipcios. Adelante, hermano Miguel Vázquez, por favor, Éxodo 7, 1 al 7. Y la palabra de Dios, Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. No dirás todas las cosas que yo te mandé. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saqué a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Gloria al Señor. Muchas gracias, hermano Miguel. Gloria a Cristo. Notemos muchos aspectos aquí que podríamos tardar varias horas, pero quiero ser muy, muy breve, resaltando los efectos primarios, amados, resaltando los detalles primarios. Quiero que noten esto. Dios advierte, como dije, advierte a Moisés de que Faraón iba a resistirse. Dios advierte a Faraón de la última plaga, pero también un aspecto importante a resaltar es la edad en la que comenzó Moisés, la liberación. Es decir, Moisés comenzó su ministerio a los 80 años. Quiero que noten esto. Moisés fue uno de los ministerios en proceso o en preparación más longevos de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios llama a Pablo, que va en el camino a Damasco y cae al suelo y va a la casa de Ananías. ¿Sabes la historia? A partir de ahí comienza una preparación aproximadamente de 20 años. Pero cuando Dios llama a Moisés, fueron 80 años de preparar a Moisés. 40 años viviendo como hijo de la hija de Faraón y 40 años viviendo en casa del jeque Jetro, que después se convertiría en su suegro.
Entonces podemos ver este primer apartado donde Dios envía a Moisés a libertar al pueblo de Israel mediante los juicios sobre los dioses. Como te hablé, cada uno de los dioses, Dios se levanta para aniquilarlos. Si tú notas, recuerdas que la primera manifestación fue cuando la vara de Moisés se convierte en serpiente, en cobra prácticamente, y devora a las serpientes de los magos egipcios. Tú recordarás que los egipcios, la cobra, la serpiente era un símbolo, un dios en extremo importante para ellos, al grado que lo tenían en su cabeza, en sus cascos como gobernantes, ¿verdad? Y entonces ahí fue la primera destrucción que Dios trae sobre sus dioses. Vamos al segundo aspecto, por favor. Quiero que noten. Entonces el primero es este que vimos, donde Dios envía a Moisés a liberar al pueblo, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora veremos en Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 13. Aquí vamos a ver, amados, la primer visita a Faraón, lo que mencionábamos, donde las varas se convierten en culebras y y la de Moisés devora a la de los adivinos. Este es un aspecto muy importante porque habla de la autoridad que Dios iba a establecer, ¿verdad? Autoridad, ya que era el símbolo que estaba en las cabezas de los faraones. Éxodo 7, 8 al 13, por favor, voy a pedirle, por favor, al hermano Juan Ricardo, ¿está por ahí? Éxodo, capítulo 7. No sé si... Hermano Juan Ricardo, ¿me escucha? Creo que hay un problemita ahí con el sonido, con el hermano Juan Ricardo. Lo voy a leer yo. Éxodo 7, versículo 8 al 13 dice: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala de delante del Faraón, para que se torne culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y tornóse culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y encantadores, e hicieron también lo mismo los encantadores de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová Dios lo había dicho. Aleluya. Recuerda, y esto nos da una semblanza, amados. Nada sale del plan y del propósito de Dios. Dios tiene todo en sus manos. Porque más adelante veremos que la Biblia dice que Dios mismo fue el que endureció el corazón de Faraón con el propósito de glorificarse. Así que esto debe de darnos paz a sabiendas de que Dios tiene el control total de nuestras vidas y de cada una de las situaciones que pasamos. Entonces, podemos ver como segundo aspecto la primera visita de Moisés a Faraón, donde se establece un aspecto de autoridad. Por eso es que la serpiente estaba en la cabeza de Faraón, que tiene también muchas tipologías proféticas, ¿verdad? Que sea la serpiente, sabes que símbolo de Satanás, estaba ejerciendo autoridad sobre Faraón, sobre el emperador de aquella época. Dios llega y lo destruye por completo, devorándolo, prefigurando el futuro que le espera al enemigo de ser lanzado vivo al lago de fuego y azufre. Gloria al Señor. Bueno. Siguiente. Éxodo, capítulo 7, será del 14 al 24. Éxodo 7, 14 al 24. Y lo que veremos, gloria al Señor, aquí lo que veremos será la primer plaga.
Mientras que en el anterior, pues vimos la primera visita. Aquí veremos la primer plaga, ¿verdad? Cuando el agua se convierte en sangre. Gloria al Señor. Vamos a Éxodo, capítulo 7, aquí donde estamos. Vamos a leer ahora del 14 al 24. Betsabé, por favor, ¿lo puedes leer si fueras tan amable? Dios los bendiga. Éxodo 7, 14 al 24. Entonces dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Aleluya. Muchas gracias. Noten esto. Vemos una segunda participación de los encantadores de Faraón. Gloria al Señor. Ellos hacen lo mismo que hizo Moisés. Convierten el agua en sangre. Pero dos aspectos importantes. Ellos en un objeto pequeño, no todo el río. Esto es una cosa que determina poder. Y número dos, el problema esencial no era que pudieran convertirla en sangre. El problema esencial es sanar el agua. Ok, Moisés convierte el agua en sangre, ellos convierten un poco de agua en sangre con sus artilugios. Primera diferencia, la magnitud del milagro. Segunda diferencia, para ellos ejercitar poder no era convertir el agua en sangre, era sanar el río, cosa que no pasó. Cosa que solamente Dios pudo sanar el río con su poder. Ellos no pudieron, imitaron, porque recuerden que el diablo es imitador, pero no puede ir en contra de lo que Dios hace. Por eso precisamente no pudieron sanar el río. Sencillamente imitaron lo que Moisés había hecho. Gloria al Señor. Vamos al tercer aspecto. Gloria al Señor. Ahora vamos a ir a Éxodo, capítulo 8, versículo 1 al 15. Y aquí vamos a ver las plagas de las ranas. Ahora, también vamos a notar aquí un aspecto importante, hermano. Los encantadores también produjeron ranas, pero vuelvo a insistir, nuevamente imitan, pero no las pueden quitar de Egipto hasta que Dios las hizo morir. Éxodo, capítulo 8, gloria al Señor. Éxodo, capítulo 8, versículo
1 al 15. Voy a pedirle por favor al hermano Jorge Hernández si puede leerlo, por favor. Aleluya. Y aquí hay una enseñanza tremenda, hermanos, que quiero comentarles, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir estudiando. Adelante, hermano Jorge Hernández. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve a hablar con el rey de Egipto y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adoren. Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo y en el palacio del rey y en las casas de sus consejeros y de todo su pueblo. Se meterán en su habitación y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde amasan su pan. Moisés fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y la extienda sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que salgan ranas y llenen todo Egipto. Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto, y de ahí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios, con su magia, hicieron que salieran ranas del agua y que llenaran todo el país. El rey, por su parte, mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pídenle a su Dios que quite las ranas, porque ya no se las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel se vaya a ofrecer sacrificios. Moisés contestó: muy bien, su majestad. Ahora dígame, ¿cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo? Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Que se vaya mañana mismo, contestó el rey. Pues así se hará, dijo Moisés. Mañana mismo se irán y se quedarán solo en el río, ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey. Luego Moisés le rogó a Dios que alejara del rey las ranas que había mandado. Dios lo hizo así y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso más terco y no los dejó salir a los israelitas. Amén. Notemos algunos detalles, amados, aquí en este texto. Volvemos al mismo principio. Los encantadores hacen venir ranas sobre la tierra de Egipto, pero no las pudieron quitar. En un acto desesperado, Faraón habla con Moisés y le dice: ora a Dios para que sean quitadas las ranas y los dejaré. Y fue un acto desesperado. Y aquí podemos ver una enseñanza de un acto desesperado de personas cuando están en situaciones difíciles, que se arrepienten aparentemente, pero cuando Dios obra siguen en su mismo tipo de vida. Entonces entendemos que el arrepentimiento no conlleva en sí mismo una influencia de circunstancias, sino la metanoia, la transformación es una cuestión de obra del Espíritu Santo. Primera cosa. Segunda cosa, vemos que cuando Moisés viene a Faraón por llamado de él, Moisés hace una pregunta muy poco común. Moisés hace una pregunta muy poco común. Le dice a Faraón: dígnate por favor a decirme cuándo quieres que quite las ranas de ti. Yo quisiera preguntarte, amado, ¿qué hubieras respondido tú? ¿Qué hubieras respondido a tal cuestionamiento de Moisés tan raro? Dígnate a decirme, dime tú cuándo quieres que se te quite el problema de las ranas. Todos los que estamos aquí, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos problemas, ¿estás de acuerdo? Todos, de un tipo, de otro, pero tenemos problemas.
Y si yo te preguntara, ¿cuándo quieres que Dios te quite el problema más grande que tienes ahorita? Tú dirías, hoy, ahorita, en este momento, para luego es tarde, decimos acá en México, y para mañana es mucho tiempo. Ahora, en la versión que leyó el hermano dice, mañana mismo. La versión 1909, que es la que yo tengo, dice mañana, pero esa versión que leyó el hermano dice, mañana mismo, como si fuera un acto de urgencia, pero la urgencia real es hoy, en este momento. Bueno, aquí hay dos connotaciones, amados. La primera, hace algunos años yo recuerdo que se puso muy de moda una predicación, entre las cuales yo la prediqué en varias veces, por ahí debe estar grabada, una noche más con las ranas. Y decía, ¿por qué Faraón quiso pasar una noche más con las ranas? Y nos enfocamos en el aspecto de cuántas cosas no hemos querido dejar. Pecados, malos hábitos, malas costumbres, problemas de carácter que no hemos querido dejar. Pero aquí notemos una cosa. Primera cosa, Faraón no fue que no quisiera dejar las ranas. Faraón no podía dejar las ranas porque era un poder soberano de Dios el que había traído las ranas. Pero esa es una primera connotación, ¿verdad? Porque no crucificas la carne, porque no le entregas a Dios, y podemos irnos por esa línea. Pero yo quiero que veamos otra connotación, yo quiero que veamos otro concepto. Aquí Faraón nos está dando una gran enseñanza, porque nosotros en nuestra capacidad humana podemos tener una situación desesperada de necesidad que Dios intervenga en nuestro problema, así lo hayamos causado nosotros o estemos injustamente en él. No entraremos en ese dilema. Pero la enseñanza real que nos da Faraón, creo yo, no es el hecho de discutir por qué mañana, por qué quieres seguir viviendo con tu problema, por qué no te deshaces de él bajo esa línea humanista. No, sino la enseñanza que considero que nos da Faraón, una realidad para cada uno de nosotros, pero muy poco apreciable, muy poco agraciada, es literalmente, Señor, no quites el problema que yo tengo hasta que no haya aprendido la lección. Porque cada situación que Dios permite en nuestra vida, cada decisión, cada situación que Dios permite en nuestro diario andar es con el propósito de perfeccionarnos, de pulir nuestro corazón para que tú y yo podamos reflejar a Cristo. Y nota, cuando estamos en medio del problema, por lo regular tomamos una actitud incorrecta y empezamos a quejarnos de Dios, empezamos a quejarnos de las promesas de Dios. Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no cambias las circunstancias? Y empezamos a cuestionar a Dios, pero esto es resultado de la falta de madurez, de la falta de carácter en Cristo, porque no alcanzamos a comprender que en cada situación Dios está glorificando. Así nosotros nos hayamos metido o nos hayan metido en algún problema. Dios siempre se va a glorificar. Entonces, ¿qué pasaría si el concepto cambia? No decirle, Señor, quítame hasta dentro de 15 días el problema que tengo. No, sino decir, no, Señor, por favor, a pesar de que yo ya no quiero estar pasando esto, a pesar de que yo ya no quiero seguir viviendo, Padre, pero si esto está forjando mi carácter, Señor, quiero terminar la prueba hasta el final. Imagínate que haces un examen de 100 preguntas y solamente respondes 40, lo vas a reprobar y vas a tener que volver a pasar el mismo examen. ¿Recuerdas al Señor Jesús en Getsemaní que le dijo al Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? Literalmente como si Jesús estuviera diciendo, Señor, no quiero ir. Notemos esto en un concepto humano, porque recordemos la connotación profética que Dios dice en Isaías, ¿no? En ese diálogo impresionante y precioso, que Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién iré? Y entonces Cristo responde, heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí. Sino en la connotación humana, en su naturaleza humana, recordando que Jesús en la tierra fue 100% hombre, tal cual no fuera Dios, y 100% Dios, tal cual no fuera hombre. No 50% hombre, 50% Dios. Ese es un pensamiento griego. Los semidioses, no. Jesús es Dios, completo, total, sin limitación. Pero bueno, es otro aspecto. Entonces, este pensamiento, amado, es para que podamos valorar las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Recordando lo que dijo el apóstol Pablo.
en cada situación Dios se glorifica y Pablo dice, dad gracias a Dios por todo. Cuando nosotros comprendemos este principio, cuando nosotros comprendemos esta situación, de que en medio de la guerra, en medio del problema, en medio del conflicto, damos gracias a Dios, podemos ver lo que dijo Job. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y nota estas palabras que dice la Biblia de versión 60. Y no pecó Job, nota esto, que es interesantísimo. Y no pecó Job porque no desatribuyó, nota, no desatribuyó propósito a Dios. Con la queja desatribuimos propósito a Dios. Ahora, es tiempo para que la iglesia pueda madurar, es tiempo para que la iglesia pueda crecer, es tiempo para que la iglesia pueda ir mucho más allá de lo que ha hecho hasta ahora. Uno de los principios que ha regido a la iglesia en América Latina es una iglesia de queja. Una iglesia que se queja constantemente y una iglesia que exige. Y lo digo con todo respeto. Pero tenemos que madurar si es que queremos irnos en el arrebatamiento. Nosotros tenemos muchos años, ya si no recuerdo, 10 años, quizás no tanto comparados con otros ministerios, pero tenemos 10 años ministrando a las naciones. Hace más o menos 10 años fue mi primer viaje fuera del país. Y si no mal recuerdo, la primera vez que salí del país fue a Colombia. Por eso quiero tanto Colombia y a la bandeja paisa y demás. Saludos a todos nuestros hermanos colombianos. Pero yo noté cuando fui a Colombia, Perú, Centroamérica, sobre todo en Centroamérica, me encontré con una iglesia exigente que se creía digna y merecedora de que Dios les diera. Y nosotros no somos dignos ni merecedores más que del infierno. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Todo lo que recibimos de Dios es únicamente misericordia. Y la iglesia, muchos solamente querían recibir y no dar. Y este era el pensamiento que se ha dado por las naciones. Y escúchame, quiero ser muy claro, no significa que al final voy a recoger una ofrenda, no lo hago, no lo haré, sino me refiero a la situación de mentalidad que tiene que cambiar en la iglesia de Cristo. Nota la orden del Señor, que lo veremos más adelante. Imagínate, un pueblo de 400 años en el desierto, perdón, en Israel, en Egipto, 400 años de esclavos, donde habían sido pisoteados, habían sido vejados, todo lo que esto conlleva. Y la primera orden de Israel, o la primera orden de Dios para Israel fue, salgan al desierto y ofrezcan ofrenda y adoren. Dios, ¿qué no sabes? Que están 400 años de esclavos, pues como que se merecen que tú les des ahí como que mucho oro. Es que no se trata de merecimiento, sino se trata de que nuestro corazón y nuestra mentalidad puedan ser transformadas a la mente de Cristo. Ellos no serían capaces de recibir las bendiciones de la tierra prometida si primero no estaban dispuestos a dar. ¿Te das cuenta? Nota, había una familia que me seguía constantemente de un país, no lo voy a mencionar, en Sudamérica, y empezaron a ver que nosotros íbamos al hospital, íbamos a los centros de rehabilitación, no sé cómo se llaman en los diferentes países, pero son los lugares donde se atiende a los adictos para que puedan superar su adicción. Y me manda un mensaje y me empieza a contar que tiene mucha necesidad económica. Le digo, pues vamos a orar, que Dios sobre y Dios suple. Y me dice, no, es que es su obligación enviarme una ofrenda. Y yo dije, bueno, no es así, no son las maneras, no es obligación de nadie. Si Dios pone en mi corazón y Dios provee, pues lo haré. Si Dios no provee, pues me es imposible. Nosotros podemos ver la mano de Dios y los hermanos que me acompañan, que son del ministerio local, se pueden dar cuenta que nosotros fluimos conforme Dios obra. Dios fluye que llevemos X cantidad, lo hacemos. Dios no fluye, nos limitamos. Nos movemos conforme Dios va dando, no conforme la capacidad humana, pero siempre con el corazón de ofrecer. Y esta persona cuando escuchó esto me bloqueó y dijo, es que cómo lleva a los hospitales y cómo lleva acá y no me manda a mí. No tenés tu amados. Claro, Dios puede prosperar para bendecir a nuestros hermanos en las naciones, que sería un sueño dorado. Pero la actitud correcta es, no solamente es que puedo recibir, sino la actitud correcta es que puedo ofrecer.
Y esto no solamente tiene que ver con una cuestión económica, va mucho más allá. ¿Realmente estás dispuesto a ofrecer tu vida para Jesús? Yo estoy contento porque cada uno de los que están aquí conectados están ofreciendo su tiempo, están ofreciendo su internet, están ofreciendo parte de su vida para aprender de la palabra. Y es que en sí mismo Dios te lo retribuirá en gran manera. Entonces nosotros tenemos que ser agentes de influencia sobre más gente. Por eso yo te comento, conoce a alguien, invítalo al grupo de escuela de orden divino, estés en el 1, estés en el 2. Conoce a alguien que tenga hambre de Dios, invítalo al grupo también de Ovejitas Online, invítalo al curso. Seamos agentes de influencia para que la gente, a través de la predicación de la palabra, de la Biblia, su mente pueda ser transformada y podamos estar listos para cuando Cristo venga. El cristianismo no solamente se trata de dame, porque la iglesia ha crecido viendo las manos de Dios. Pero ¿qué pasaría si nosotros ahora no solamente vemos las manos de Dios, sino levantamos un poquito más nuestro rostro y comenzamos a ver el rostro de Jesús? Sí, hay necesidades, amado, pero la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hasta hoy Dios ha estado contigo. Hasta hoy Dios no te ha dejado. Y si Dios fue fiel ayer, tú estás viendo que Dios es fiel hoy. Y te garantizo que Dios será fiel mañana. Así que, amados, no seamos como los insensatos que decimos, Señor, ya quítame este conflicto, sino, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Una persona que es bebé en Cristo dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, y la respuesta es, ¿por qué no? Nadie está exento de nada. La pregunta real es, ¿para qué? ¿Qué quieres enseñarme? Si es que queremos madurar en Cristo, si es que queremos crecer como personas, si es que queremos crecer en las maneras de Dios, la pregunta correcta es ¿para qué? ¿Qué Dios quieres enseñarme? ¿Qué Señor quieres hablarme? ¿En qué área quieres que sea perfeccionado en mi carácter? Esa es una actitud totalmente diferente que rendirá mucho más fruto. Para avanzar a lo siguiente, notemos esto, amado. Si no te enfermas, ¿cómo conocerás al Dios sanador? Si no hay unos momentos de crisis económica, ¿cómo conocerás al Dios que provee? Si no pasas por cadenas y demás, ¿cómo conocerás al Dios libertador? ¿Te das cuenta? Hay muchas situaciones donde Dios quiere pasar su gloria sobre de ti. Y hay una parte de la Biblia que con el patriarca José, cuando se encuentra con sus hermanos, sabes la historia que lo vendieron, sabes toda la historia, pero cuando finalmente se reencuentra con ellos y se descubre con ellos, José les dice, aunque vosotros me quisieron hacer mal, Dios tenía un plan y un propósito de ponerme como jefe de todo Egipto. Bueno, segundo al mando, después de Faraón, el segundo hombre más poderoso. Así, amado, aunque haya situaciones que tú crees que son de destrucción, Dios las levantará para promoverte y bendecirte. Aunque haya gente que se levante en tu contra, que esto pasa muy común, de gente que se levanta para hablar, difamar, calumniar y demás. Aunque ellos busquen el daño tuyo, aunque ellos busquen el daño mío, todo Dios lo convertirá para su gloria. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? En paz y en reposo. La Biblia dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Que Dios actúe y que Dios haga. Así que, amados, vamos adelante a la perfección. Siguiente. Voy a borrar los que ya tenemos para ir al siguiente. Gloria al Señor. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 8 y vamos a leer del 16 al 19. Éxodo 8, 16 al 19. Y vamos a ver aquí la plaga de los piojos. Pero aquí vemos una diferencia. Aquí vamos a ver un primer diferenciador. El primer diferenciador que vamos a ver aquí es que
Los encantadores no pudieron replicar la plaga. Los encantadores no pudieron replicar la plaga. Éxodo 8, 16 al 19. Gloria al Señor. Voy a pedirle, por favor, al hermano Martínez Andrés, si puede leerlo, por favor. Éxodo, capítulo 8, versículo 16 al 19. Buenas tardes, bendecidos. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los extranjeros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los extranjeros dijeron a Faraón: ¿de dónde, Dios, es este? Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo hizo como Jehová lo había dicho. Amén. Así es. Todo, si ustedes notan, vemos muy repetidamente como Jehová lo había dicho. Como Jehová lo había dicho. Es decir, amados, nada, absolutamente nada sale del plan y del propósito de Dios. Nada. Ahora, veamos otro aspecto. Aquí Dios ya pone un alto. Aquí ya Dios pone un hasta aquí y dice, bueno, ellos no pudieron, ni podrán. Ahora yo magnificaré mi poder en un animalito tan pequeñito como un piojo, que causó un gran desastre en Egipto. Pero aquí vemos que a partir de aquí, los encantadores ya no pudieron imitar lo que Dios estaba haciendo. Llega un punto donde el diablo imita, pero cuando vamos creciendo, se vuelve inimitable lo que Dios hace, porque fluiremos en su gloria. Aleluya. Vamos adelante. Ahora, amados, vamos a leer Éxodo 8, 20 al 24. Éxodo 8, 20 al 24. Ahora viene la plaga de moscas o de toda suerte de moscas. Ahora viene la plaga de todo tipo de moscas, donde Dios hizo redención. Y esta plaga no cayó en la tierra de Gosén, donde vivía Israel. Hasta la plaga de piojos, esto es muy importante, hermanos. Hasta la plaga de piojos afectó a Gosén, a Israel, en la tierra de Gosén. Pero a partir de ahora, ya no afectaría a Israel. Vemos ahora la plaga que se ha levantado en el mundo a través de esta maldita enfermedad de COVID-19, SARS-CoV-2, que desafortunadamente se ha llevado a muchos hombres de Dios. Créanme que en el secreto yo le he preguntado al Señor y le he dicho: Señor, dígnese a decirme si es su voluntad, qué está pasando, por qué se están yendo grandes hombres de Dios, conocidos y desconocidos, y no hay respuesta, o no, Dios no ha traído una respuesta, solamente bástate en mi gracia. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos testimonio de hombres de Dios que se han ido. No hay semana desde hace 2, 3 meses que no se hayan ido semana con semana. El día de ayer tuvimos una plática, una junta con algunos pastores de aquí de México, y nos comentaban que pasó una situación y se las expongo. Se hizo un comentario acerca de cuándo se reaperturarían las iglesias, y solo hace 2, 3, 4 meses, y
concluimos de que no se abrirían en primera instancia hasta semáforo amarillo. Y ahora nosotros como iglesias locales, tanto nosotros como los que caminan conmigo de manera directa, pues concluimos abrir hasta que comiencen las clases. No hay prisa, estamos trabajando. Y respetamos a los que ya lo hayan hecho, ¿no? Bueno, pero este hermano, este pastor dijo, yo sí tengo fe, yo no voy a cerrar. Tenemos que ver, amados, que una cosa es fe y otra cosa es presunción. La semana pasada este varón murió, tristemente. ¿Fue juicio de Dios por lo que dijo? No, fue un descuido. Fue un descuido. Alguien me preguntó, pastor, ¿un verdadero cristiano se puede enfermar de COVID-19? Y yo le comentaba, no está, en mi opinión, en mi comentario, no está relacionado una cosa con la otra. Un verdadero cristiano le da frío, un verdadero cristiano le da calor, un verdadero cristiano se enferma. Tenemos que seguir las indicaciones y las instrucciones, ¿verdad? Confiando que Dios nos guarda. Nosotros, yo te soy honesto, no sé qué esté pasando. Nosotros, en lo particular, no salimos, estamos resguardados y no salimos más que a predicar, prácticamente. Vamos hasta el hospital, un foco infeccioso. Pero no voy a otra cosa, o sea, no voy a una fiesta, no voy a un convivio, no voy a una reunión social. No, cuando salimos vamos para predicar. Y hasta hoy te puedo decir que nos hemos expuesto en demasía y Dios nos ha librado hasta hoy. Dios está obrando. Dios nos dio una palabra al inicio de la pandemia y nos dijo que en la manera en que Moisés marcó con sangre del cordero y Josué y los hebreos los dinteles, el dintel de la puerta y los dos marcos, así nosotros, tres, espíritu, alma y cuerpo, estaban marcados con la sangre de Cristo. Otra palabra que Dios nos dio fue que el virus COVID-19 está atacando el cuerpo y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, a medida que oramos en el Espíritu Santo destruye ese virus. Hasta ahora Dios nos ha guardado. Podemos ir a Benecer, hasta hoy Dios ha estado con nosotros. Nos hemos expuesto mucho sin saber. Y de la misma manera hemos visto varios casos, por ahí subí el testimonio, realmente la prueba de una persona que salió positivo y Dios lo sanó de COVID-19. Pero, ¿a qué voy con esto, amados? Hay situaciones donde Dios libra a la iglesia, pero en esta plaga, iglesia está siendo contagiada. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Bueno, número uno, confiar en Dios, confiar en la protección de Dios y ser precavidos. Es lo que podemos hacer. Confiar que Dios nos guarda, que Dios nos libra y que los que se enfermen salen pronto. Realmente, yo te soy honesto, no sé qué Dios hizo con nosotros. O nos enfermamos y somos asintomáticos, que sería algo extraño porque seríamos dentro del grupo humanamente, claro, vulnerable, humanamente. O Dios nos ha librado en una sobrenaturalidad que no nos hemos contagiado. Lo que sea, como Dios está actuando, solamente dar gloria a Dios y agradecer a Dios que hasta hoy Dios ha sido bueno con nosotros, nada más. Y esto no es que nadie sea más que nadie, ni los que se contagiaron son menos, ni los que ya fallecieron son menos. Dios sabe. Dios sabe, sería muy juicioso, sería muy legalista emitir un juicio diferente. Pero vemos aquí que esta plaga de piojos es la primera que ya no afecta a Gosén. Ya no los afecta. Y vamos por favor a la Biblia. Éxodo 8, 16 al 19. Bueno, no, ya lo leímos, ¿verdad? ¿O en cuál me quedé? Es con la... Perdón, la plaga de las moscas. Sí, perdón. Y vamos a leer entonces ahora Éxodo 8, 20 al 24. Y voy a pedirle, por favor,
y perdón que me haya distraído, pero Éxodo 9 sería. es un tema muy complicado por la pérdida de los seres queridos, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, Pastor Luis Ernesto, ¿nos apoya, por favor? Éxodo 8, 20 al 24 y después, por favor, 29 al 32. Buenas tardes a todos, bendecidos. Dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Después me dijiste, pastor, 29. Al 32, por favor, amigo. Sí, muchas gracias. 29, el 32. 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Notemos esto, amados. Aquí ya no hubo una pregunta de Moisés a Faraón. Dígnate a decirnos cuándo, sino Moisés dijo, mañana se irán. Y Dios hizo conforme a la palabra de Moisés. Pero note el versículo 22, qué fuerte, qué precioso. Yo apartaré la tierra de Gosén. Así, amados, tú siéntete apartado para Dios. Siéntete apartado. Sí, versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Confiemos que en Él estamos apartados. Confiemos que en Él estamos apartados, que Él nos guarda, que Él nos libra, que Él nos hace protección. Qué hermoso, qué precioso cómo Dios se manifiesta. Nota, y también que cuando habla de toda clase de moscas, no solamente era un tipo, eran cientos y cientos de clases de moscas que vino sobre toda la tierra, unas más grandes, una más chiquita, pero llenó toda la tierra. Amén. Ahora, un aspecto muy importante, amados, aquí a mencionar es, ¿por qué es tan trascendente, amados? ¿Por qué? Voy a abrir el micrófono si alguien tiene una opinión. ¿Por qué Dios, aquí específicamente en las moscas, trajo redención? ¿Por qué específicamente? Cada situación en la Biblia tiene un porqué. Por darte un ejemplo, en la pesca milagrosa, la Biblia nos habla cuántos peces grandes fueron pescados. Y esto tiene que ver con el número de personas a las que Jesús, o que la Biblia señala que Jesús impactó. Cada situación en la Biblia tiene un porqué y un para qué. Si alguien tiene una opinión respecto a por qué, que nos puede enriquecer, y ahorita yo voy a hacer un comentario,
Pero ¿por qué aquí en las moscas? ¿Por qué no en la sangre? ¿Por qué no en los piojos? ¿Verdad? ¿Por qué no en las ranas? Perdón. ¿Por qué aquí Dios muestra su poder? Mostró su poder en cada plaga, pero mostró un poder de separación en las moscas. Y dijo, las moscas no tocan a mi pueblo, las moscas no tocan a mis hijos, las moscas no llegan a la tierra de Gosén, las moscas no los tocan, están redimidos. ¿Por qué usó el término redención? Porque habla de redimirlos. Si todavía faltaba para que la Pascua llegara. Algo muy interesante que tiene que ver con una situación actual, aún en nuestros días, vaya la redundancia. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Abro la oportunidad para que abra el micrófono. Con toda confianza, no tengan temor a nada. Pueden decir que porque Cantinflas no hizo la película de los 10 mandamientos, y está bien, muy respetable, y puede ser que sea por eso, ¿va? No vamos a discriminar ninguna opinión. Yo espero que todos nuestros hermanos de las naciones conozcan a Mario Moreno Cantinflas, con aquella frase, ahí está el detalle. O como aquella vez que sí les conté que fui a una iglesia en Sudamérica y les dije, les dije, yo veo en mi espíritu que aquí hay un demonio, un espíritu llamado Chespirito. Pasen todos aquellos que hayan visto a Chespirito, y pasa toda la iglesia, amado. Y les dije, lo sospeché desde un principio. Bueno, la historia es inventada, ¿verdad? No pasó. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante, con toda confianza. ¿No? ¿Con el compromiso hacia Dios no son negociables? ¿Mandé? ¿Con el compromiso hacia Dios no son negociables? ¿Por qué, mi hermano Martínez Andrés? A ver, explíqueme. Porque hay personas que no respetan los 10 mandamientos y hay muchas personas que sí lo respetan. No sé si esté bien o Sí. Nomás tomen en cuenta que aquí los 10 mandamientos todavía no estaban. Y ahora la iglesia ha sido eximida de los 10 mandamientos. Ahora, que realmente no son 10, son 405 mandamientos de Moisés. Y después con la cábala los judíos le subieron casi a 800, pero realmente son 404. Y cuando Jesús dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga, se refiere a los 1054 comandos del Nuevo Testamento. La ley tenía 404, la gracia tiene 1054. Gloria al Señor, pero ahora lo hacemos en la gracia, ¿va? Pero no muy bien, hermano Martínez Andrés. ¿Alguien más? Amigo, porque Jehová quería hacer una distinción entre los que eran del pueblo de él y los que eran del pueblo de Egipto. Como hoy en día, ¿no? Dios hace bueno, eso es lo que se me viene, esa separación que Dios hace ahora ante el faraón de los que le pertenecen y de los egipcios. Muy bien, Pastor Luis. Nos descifraste el para qué y el por qué. Nos descifraste el para qué. Muy bien. Ahora, bueno, ya no la voy a hacer de emoción, ¿va? Porque ya la estoy haciendo muy cansada y se nos va el tiempo. El Dios principal, amados, el Dios principal desde la época antigua, el Dios principal en el cual se ha representado de generación en generación, claro, es Satanás, pero se ha manifestado a través de un Dios pagano, satánico, que hasta hoy en día sectas ocultas de gente influyente en nivel mundial siguen adorando a este Dios. Y este Dios es Moloch. Este maldito Dios pagano, satánico, demoníaco, Moloch, es el Dios de las moscas, el Dios de la perversidad, el Dios de la degeneración, el Dios de los pederastas, de los asesinos, el Dios de los pedófilos, el Dios de los grupos sectarios que se creen que controlan el mundo,
Pues no se dan cuenta que pronto vendrá el juicio de Dios contra ellos. Que levantan, actualmente, amados, actualmente levantan estatuas a Moloch. Por eso aquí Dios interviene. Si el pastor Luis, para separar, claro, así es, para separar que el pueblo había sido redimido de la maldición de Moloch. Para saber que el pueblo era propiedad de Jehová. Para saber que la iglesia es propiedad de Cristo, no del diablo. Y que ahora Moloch no tiene ninguna participación con nosotros. Ese ser siniestro y malévolo que gusta de robar niños a través de los personajes que lo siguen. Moloch, amados, es uno de los demonios que atacan más a los niños, que los perturban, influenciados por esos endemoniados malditos. Se da la pedofilia y la pederastía que ardan en el fuego. Por eso, amados, ahora en esta plaga de moscas, dice, no. Moloch no afecta a mis hijos. Moloch no afecta a mis hijos. Han sido redimidos del poder del enemigo. Y que la Biblia después lo confirma de una manera muy clara cuando lo que perdió Adán, Cristo lo recuperó, haciéndonos hijos, herederos y coherederos, dándonos una identidad, dándonos una posición y dándonos una herencia. Dándonos una identidad como hijos, una posición como herederos y una herencia como coherederos en esta tierra y en la eternidad. Por eso, amados, aquí vemos con claridad la redención de Dios sobre el pueblo de Israel respecto a las moscas. Recuerden que hablamos que con cada manifestación de Dios, Dios traía un derribe a los dioses egipcios, a los dioses paganos. Y termina la plaga décima. El mayor dios egipcio, si recuerdas, era Anubis. Ese dios egipcio que no tiene ni caso ni mostrarte una imagen, la que tiene una cara de perro. Bueno, aquí en México eso es insulto, ¿va? Pero bueno, no es insulto, es ¿cómo lo digo? Bueno, para caracterizarlo, ¿va? Anubis tenía una cara de perro y un cuerpo humano y era todo negro. Y era el dios que conducía a la muerte, al inframundo. Como Dios trae la muerte a los primogénitos y Anubis no pudo regresar al hijo de Faraón. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a detenernos aquí, amados, porque ya se nos fue el tiempo, ya son 5:30, ¿verdad? Porque así no la podemos llevar hasta las 12 de la noche y pues bueno, tienen también ustedes actividades para no cambiar los horarios, ¿verdad? Que más o menos a las 5:30 termino para dar tiempo a preguntas y respuestas y estar terminando más o menos a las 6, que es la idea, 2 horas más o menos del curso. Gloria al Señor. Bueno, ¿alguna pregunta, amados? Voy a abrir aquí el chat. El tema de hoy es, comenzamos la era de la ley, mi hermano Freddy, Javier, el tema de la ley, la era de la ley. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Ok. Voy a poner una alabanza, amados, y de unos cuantos minutos, y vamos a dar tiempo para que puedan subir sus preguntas, si es que las hay. Gloria a Cristo. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. En sus brazos estás seguro. En el hueco de tu mano, nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos
brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Con ustedes, Adriana Lucía. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa, tú siempre acudes a mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Por eso corro a tu refugio, Señor, mi alma clama por ti, mi Señor, mi Salvador. Dile quién me rodea. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien te rodea es invencible, es el más grande. Mi gloria, el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardián y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio, mi Dios. Yeah. Levanta tus manos, dile mi gloria, El que levanta mi cabeza, mi escudo, mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido. por eso hoy corro a tu refugio, mi Dios. Gloria al Señor. Ok, vamos a... Bueno, la primera pregunta ya está, es el tema de la ley. Saludos, Freddy. Espero verte mañana. Ok, Betsabe, ¿por qué los Moloch atacan a los recién casados? No, a los bebés, a los niños, no recién casados. Ah, caray, en Google lo dice. A ver, vamos a... Mándame el link para estudiarlo, para ver si hay algún fundamento bíblico. Porque históricamente Moloch atacaba a los niños. El por qué lo dice en Google, si no sé qué página, pero podemos estudiarlo sin ningún problema. Ok. No seas malita, mándamelo por WhatsApp, ¿no? Porque ahorita que se quite la transmisión, se va a perder el ¿cómo se llama? El link. ¿Verdad? Gloria al Señor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta?
decía un maestro que cuando hay pocas preguntas es o no entendieron nada o quedó todo claro, y por lo regular es que no se entendió nada, ¿verdad? Gloria al Señor, espero que no sea el caso. Gloria a Cristo. Ok, bueno, pues vamos a orar, amados, vamos a orar, que Dios nos dé gracia en este tiempo, que Dios nos dé favor para seguir aprendiendo de la palabra. Yo les agradezco mucho. Ok, aquí está otra pregunta. ¿Por qué los encantadores podían hacer lo mismo de Moisés? Porque, como les explicaba, el diablo es imitador. El diablo es imitador. Entonces, podían hacerlo ciertas cosas porque imitaban lo que Dios hace. Recuerden que la Biblia dice que el engañador se viste como ángel de luz. Y se viste de ángel de luz para engañar. Siempre ha sido su estrategia. Inclusive si recuerdan, dice la Biblia que si fuese posible engañará a los escogidos a través de las mentiras, ¿verdad? No, todavía pasa en la actualidad, todavía. La Biblia nos habla, amados, que hay 4 tipos de errores. Error de doctrina, error de vida, error de visión y error de camino. Y uno de los ejemplos es Balaam, el profeta Balaam, que muestra estos 4 errores. Entonces nosotros a través de la palabra vamos a contrarrestar toda confusión. ¿Qué tú y yo necesitamos aprender? ¿Qué tú y yo necesitamos leer? Y esto lo digo con todo respeto, nosotros no necesitamos conocer la obra del diablo, no necesitamos estudiar la obra del diablo, inclusive Dios lo reprende en una de las cartas Apocalipsis, dice, porque tienes ahí algunos que le llaman las profundidades de Satanás. Yo sé que el diablo vende mucho, amados, y que el diablo se ha vuelto un negocio y muchos grupos cristianos basan su crecimiento en el diablo, predican más del diablo que de Cristo. Escucho a un cristiano en muchos lugares habla más del diablo que de Cristo. Es que el diablo. Y Cristo es poder. Jesús es poder. Entonces, ¿qué necesitamos conocer tú y yo? La Biblia. ¿Cómo puedes identificar un billete falso? Yo creo que este es un vicio en todos los países. Un billete falso. Opción 1, estudiando todos los billetes falsos, nunca acabarías porque hay un sinfín. Acá los que estamos en México, vamos, imagínate en Tepito, ¿cuántos tipos de billetes falsos ha de haber? ¿Cómo los vamos a conocer? Estudiando el verdadero. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo verdadero? Así seremos libres del error. Igualmente, conociendo la verdad, que es la palabra, no lo que el pastor Job diga, no, lo que la Biblia dice, y ahí no va a haber ningún error. Amén. Gloria al Señor. Ok, ¿cuánto tiempo aproximadamente duró cada una de las plagas de las que hablamos hoy? La Biblia realmente, si notamos, no habla de temporalidad, no nos da un tiempo. Sería muy ambiguo decirte una semana o 2 días, porque la Biblia no lo dice. O sea, la respuesta sería, la Biblia no dice. Ok, por favor, ¿podría repetir los 4 tipos de doctrinas? Pregunta la hermana Lilia. Claro que sí, hermana Lilia. Son los 4 tipos de errores, no los 4 tipos de doctrina. Los 4 tipos de errores, ¿ok? Número 1, error de doctrina. Número 1, error de doctrina. Número 2, error de vida. Número 3, error de visión. Y número 4, error de camino. Y vemos que Dios nos da la claridad para estas 4 cosas en Juan 14:6. Yo soy 1, el camino 2, la verdad 3, la vida 4, ¿verdad? Gloria al Señor. Okay. Pastor, otra cosa, esas plagas que pasaron, esa se vuelve a repetir o ya pasan otras distintas. Bueno, gracias a esas, pues hay tanta mosca en el mundo, ¿verdad? Pero vamos a ver que algunas manifestaciones, o sea que cuando tengan moscas en su casa, cuando va a llover, recuerden a Faraón, ¿verdad? Durante la tribulación Dios va a traer ciertas plagas. Durante la tribulación Dios va a traer algunas plagas y será muy evidente porque uno de los 2 testigos pues es Elías, ¿va? Y el otro posiblemente puede ser Moisés, el otro posiblemente puede ser Juan, el discípulo amado. Enoc ya lo descartamos, ¿verdad? Y creo que eran 4 candidatos. Si me acuerdan quién era el otro, es Enoc,
Ah, no, pues ya están, va. Elías, Enoc, Moisés y Juan el apóstol. Ahí están los 4. Pero ahora Dios trae plagas distintas, claro. Mira, un ejemplo claro de lo que es el poder de Dios y los juicios que Dios trae es, aquí en América hay 2 países, bueno, todos están pegados los que fronteran, ¿va? Pero hay una isla que está pegada que es Haití y República Dominicana. Están pegados. Y siempre las noticias tú vas a escuchar que la destrucción es sobre Haití, la inundación sobre Haití, el huracán sobre Haití, los temblores sobre Haití, todo sobre Haití, y República Dominicana no, y los divide una calle realmente. ¿Por qué? Porque en Haití es uno de los países de mayor hechicería y brujería en el mundo, mientras que República Dominicana es un país que se ha aperturado grandemente al evangelio, es uno de los países de América Latina con mayor índice de cristianos nacidos de nuevo. ¿Verdad? Ahora en el último temblor Dios trajo una visitación sobre Haití y hay algunos misioneros que están yendo a Haití. Nosotros tuvimos la invitación, pero Dios no nos dio dirección para concretar la visita a Haití. ¿Verdad? Yo sí quería ir, pero bueno, Dios tiene sus planes. Entonces Dios trae juicios de diferente manera. No sé si se acuerdan el terremoto que golpeó la costa este con todo San Luis y toda esa zona, Estados Unidos, hace algunos años. Es la zona de mayor pecado en Estados Unidos, ¿verdad? Gloria al Señor. Y hay otras que son por cumplimiento profético, por ejemplo, los terremotos. Jesús dijo en Mateo 24, porque habrá terremotos. No significa que no había en aquella época, significa que se aumentarían. Y en los últimos 50 años se han multiplicado casi 1500% la cantidad de terremotos en el mundo. Se ha multiplicado la devastación, se han multiplicado los grados en escala de Richter, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ya nos escribieron más preguntas. Vamos a orar, amados. Gloria al Señor. Si hay algo más de preguntas, con toda confianza, envíenlas al grupo. Insisto, quien no esté en el grupo de Ovejitas Online, mándenme un mensajito por WhatsApp. Todos lo tienen, en los grupos está mi teléfono, para que los pueda añadir al grupo de Ovejitas Online y reciban los estudios que mandamos extras, escritos y en audios. Voy a pedirle al pastor Luis Ernesto si puede orar, dando gracias a Dios y despidiéndonos, por favor. Amigo, tu micrófono. Pastor Luis, tu micrófono. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por esta palabra, Señor, que a través de tu siervo, nuestro pastor Jorge Rodríguez, Señor, nos has dado, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, dé frutos al 100%, Señor. Hoy sabemos, Padre, que nosotros fuimos redimidos, Señor, apartados para tu reino, Señor. Padre, que nosotros, Señor, hoy aprendimos, Señor, que tú haces diferencia, Señor, entre los que están en el mundo y los que son tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Hoy bendecimos a cada persona, Padre, que aparta su tiempo, Señor. Tú eres un Dios fiel, Señor. Tú, Señor, multiplícales, Señor, dales al 100%, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos, Señor, este tiempo, Señor, en que tú te haces presente en cada uno de los hogares, en cada uno de los corazones. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y si nosotros estamos aquí reunidos, Señor, es porque así, Señor, tú lo has puesto en nuestro corazón, Señor. Danos más ganas, Señor, de seguirte buscando, Señor. Dice la palabra, Señor, en Santiago 1:5, Señor, quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente y sin reproche, Señor. Y nosotros, Señor, queremos más de tu sabiduría, Señor. Más de tu sabiduría, Señor. Bendice a nuestro pastor Jorge Rodríguez, Señor. La gracia, Señor, tu gracia siempre le acompañe, Señor. Padre, y tenga más, Señor, de ti para nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muchas gracias, amigo. Amén. Y recuerden que mañana los esperamos a las 10 de la mañana. Hagan el tiempo, que Dios tiene algo muy especial para cada uno. Así que mañana vamos a tocar el tema. Si alguien tiene algún temor, algún miedo, mañana vamos a ir a la palabra para que se quite por completo cualquier miedo. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias por conectarse. La gracia de Dios con cada uno de ustedes.